coquetea con un hombre 20 años menor. Elige ser ella antes que ser esposa o madre. Una lucha contra los prejuicios de la sociedad y de la época. Un fenómeno de la televisión colombiana. Señora Isabel, la serie original. Lunes a jueves, 8 de la noche. Repetición al día siguiente, después del noticiero del mediodía, por Señal Colombia. A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. «125 años tardaría el Estado en reparar a las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia», lo dijo el presidente de la República en el Consejo Nacional de Paz. Masacre en Ecuador, cerca a la frontera con Colombia. 9 personas fueron asesinadas por hombres armados en el municipio pesquero de Esmeraldas. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso lamentó el hecho y dijo que sería un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Libre el dragoneante Stevenson López, secuestrado hace 3 días. IMPEC advierte nuevas amenazas contra su personal. Sigue el monitoreo minuto a minuto de la actividad sísmica y las anomalías térmicas del volcán Nevado del Ruiz. Los niveles de alerta se mantienen. El jueves comienza la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara. La U, conservadores y curules de paz condicionan su voto a cambios propuestos. Liberales dicen que César Gaviria es el autorizado para decisión final. Gobierno declaró a San Andrés, Providencia y Santa Catalina como zona de frontera. La medida busca aliviar la crisis económica por afectaciones en el turismo. Una lideresa fue atacada con sustancia química en Tunja. Sufrió lesiones en la cara y el cuello. Otro cuerpo torturado en Bogotá. Lo encontraron envuelto en bolsas y con heridas de bala en la localidad de Bosa. En Yondó, Antioquia, murieron gemelos de 2 años de edad intoxicados. El padre les hizo supuesto remedio con peligrosa sustancia. Libres los 3 jugadores del Once Caldas investigados por los presuntos delitos de hurto y extorsión. No son considerados un peligro para la sociedad. Bogotá deberá pagar 64.500 millones de pesos al concesionario del relleno sanitario Doña Juana. Pretendían pago de 1.2 billones. Alcaldía apelará. Joe Biden llegó a Belfast para conmemorar los 25 años de firmada la paz del IRA. Les ponemos en contexto esta noticia. En deportes hablamos de la crisis de resultados en Atlético Nacional, además del inicio de la fecha 13 de la Liga. Y en oportunidades, atentos interesados en estudiar maestría en administración de empresas en el exterior. Siguen los estrenos en RTVC. La 4ª temporada de Profe en tu casa comienza pronto. En Cultura, todos los detalles. Buenas noches. La indemnización de las víctimas del conflicto armado colombiano podría tardar 125 años. Así lo advirtió el presidente de la República, Gustavo Petro, durante la instalación del Consejo Nacional de Paz. El gobierno plantea como solución para responderles a las familias y afectados de la violencia por más de 60 años, pagar con bonos emitidos por el Banco de la República. Vamos con John López. John, muy buenas noches. ¿Qué más propone el mandatario? Hola Mateo, buenas noches. El presidente Gustavo Petro también habló sobre la importancia de lograr un acuerdo nacional, no solo para alcanzar el total de las reparaciones de las víctimas del conflicto en el país, sino también su reconciliación. El mandatario dijo que la indemnización total de las víctimas en el país supera los 300 billones de pesos y que al ritmo que se viene desarrollando esa tarea en Colombia va a ser muy difícil que se logre alcanzar una reparación total. En la instalación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, el presidente dijo que al ritmo que ha avanzado la reparación a las víctimas, el Estado tardaría cerca de 125 años en completar la tarea y propuso algunas alternativas. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia. Y creo que acortaríamos los tiempos.
El mandatario aseguró que, según los datos de la Unidad para las Víctimas, la indemnización total asciende a los 301 billones de pesos. O decimos la verdad, no se puede, o hay un camino no ortodoxo para hacerlo, que en un lapso de 10, 15 años máximo, de aquí a allá, nos permita que ese número enorme de víctimas sea indemnizado. El presidente Gustavo Petro insistió en que para lograr la indemnización total de las víctimas debe hacerse a través de un acuerdo nacional. Mucha atención, se registró una masacre en la frontera entre Ecuador y Colombia. 9 personas fueron asesinadas. Stephanie Valencia, nos conectamos con usted. Cuéntenos qué detalles se conocen. Muy buenas noches, Daniela. Pues mire, fueron decenas de sicarios. Según las autoridades, al menos 30 personas que encapuchadas llegaron en lanchas hacia una de las bodegas del puerto pesquero y empezaron a disparar indiscriminadamente contra todas las personas que se encontraban allí. Estiman que sean unas 2.000 personas las que se encontraban ahí en el sitio. Muchos comerciantes intentaron evitar las balas y se lanzaron al mar, pero lamentablemente sus cuerpos tuvieron que ser rescatados del agua. Las autoridades de ambos países buscan a los responsables, investigan si las disidencias de las FARC tuvieron o no que ver con este ataque, debido a que este puerto hace parte de la ruta del narcotráfico de este grupo armado en conexión con el puerto de Tumaco. Según la policía, fueron al menos 30 personas que, encapuchadas y fuertemente armadas con fusiles y armas 9 milímetros, irrumpieron en una de las bodegas del puerto pesquero y dispararon indiscriminadamente. Al momento se han levantado un aproximado de 200 indicios balísticos. Armas 9 milímetros, hay vainas servidas de 9 milímetros, de 2.23, que es calibre de armamento largo. Pura gente inocente, loco, pura gente inocente hoy. Según la policía, algunos comerciantes se lanzaron al mar para huir del ataque, pero algunos murieron y otros resultaron heridos. Aparentemente, dentro del puerto, en el agua, se encuentran también otros cuerpos que estamos por verificar. Estamos a la espera de los buzos para que hagan el rescate acuático. Los hechos ocurrieron en el municipio de Esmeraldas, Ecuador, cerca al departamento de Nariño, en Colombia. Las autoridades de ambos países buscan a los responsables. 2 equipos tácticos en lanchas avanzaron por el mar y hacia los brazos del mar que existen en el cantón Esmeraldas. Por el momento no hay detenidos, pero inteligencia militar verifica una posible responsabilidad de las disidencias de las FARC, ya que este puerto es una de las rutas de narcotráfico en conexión con el puerto de Tumaco. El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un homenaje y reconocimiento a un centenar de miembros del Ejército y de la Policía Nacional por su labor cumplida en Los Pozos, Caquetá, tras las protestas del pasado mes de marzo, donde murieron un policía y un campesino. El mandatario resaltó el profesionalismo de la fuerza pública. El presidente Gustavo Petro, en compañía del ministro de Defensa Iván Velázquez, rindió un homenaje y condecoraron a los 64 integrantes de la policía que estuvieron secuestrados en Los Pozos, Caquetá, y también se reconoció a 36 uniformados del Ejército Nacional. Hicieron gala del profesionalismo, y es que ante la peor de las tensiones, la peor de las circunstancias, cuando muchos seres humanos actuarían mal, llevados por la sangre caliente, por el sentimiento incluso, se actuó con democracia. En la ceremonia también se otorgó la Orden Nacional al Mérito a la memoria del subintendente y comandante de escuadra Ricardo Arley Monroy Prieto, víctima de un ataque con arma blanca por manifestantes mientras realizaba labores de contención de la protesta en Los Pozos, San Vicente del Caguán. Tienen por centro la defensa de los derechos humanos que con su comportamiento asumieron en esa oportunidad. Acción, actitud o comportamiento de valentía. El jefe de Estado recordó la orden que le dio hace algunas semanas a la fuerza pública de aplicar la ley de oro para ocupar y hacer presencia en todo el territorio nacional. En zona rural del Valle del Cauca fue liberado Stevenson López, dragoneante del IMPEC, quien había sido secuestrado por las disidencias de las FARC el pasado 8 de abril. El director del IMPEC y el ministro de Justicia se pronunciaron sobre la liberación del dragoneante. Vemos con preocupación cómo el crimen organizado y las estructuras quieren amedrentar e intimidar el buen trabajo y el control penitenciario que vienen haciendo todos los funcionarios. Celebro la liberación del guardia penitenciario Stevenson López Barrios y rechazo el secuestro del que fue víctima desde el fin de semana pasado.
Mi mensaje de solidaridad para él, su familia y para todos sus compañeros del IMPEC. Este no es el único hecho del que han sido víctimas los funcionarios del IMPEC. El pasado 23 de marzo atentaron contra un vehículo de la institución en la vía Cúcuta-Bucaramanga y el hecho más reciente son amenazas, al parecer, por parte del Clan del Golfo. Ya hablamos con el Ministerio de Defensa, de Justicia para articular y poner en disposición toda la capacidad institucional de los entes judiciales y de la Policía Nacional a través de la DIJÍN, la Dirección de Inteligencia y el GAULA para poder articular esas investigaciones y poner a buen recaudo a todos los autores, los determinadores y demás de esas amenazas. El director del IMPEC advirtió que este tipo de hechos son reiterativos con la única intención de afectar la seguridad ciudadana. La fuerza pública está en alerta máxima tras la instalación de explosivos y panfletos del ELN en varias regiones del país. Esta madrugada se registró el caso más reciente en Itagüí, Antioquia, para un total de 6 hechos reportados. En el parque de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, la comunidad encontró 2 paquetes explosivos del ELN y panfletos amenazantes. En las últimas horas, en los barrios San Rafael y La Victoria, en Cúcuta, norte de Santander, fueron encontrados panfletos y explosivos del Frente Camilo Torres del ELN, quienes se atribuyeron los hechos. Al sur de Bogotá, en el barrio Amapola, ubicaron una caja que no contenía explosivos, según la verificación de las autoridades, y una bandera del grupo guerrillero. La otra ciudad que fue objetivo del grupo armado al margen de la ley fue Barrancabermeja, donde las autoridades encontraron en un parque una caja con material explosivo. Que se investiguen estos hechos y se dé captura de manera inmediata a los responsables. No podemos permitir que los violentos sigan robando la esperanza al pueblo de Barrancabermeja. En el centro de Cali, la guerrilla activó otra bomba panfletaria, pero con un texto en el que rechazaba los asesinatos de líderes sociales. En el corregimiento Chontaduro, en Rosas, Cauca, dejaron varios cilindros de gas propano abandonados en la vía Panamericana y a su lado proclamas del ELN. Rechazamos este tipo de actos terroristas que van en contravía de las intenciones de paz del gobierno nacional. Pese a estos esfuerzos de diálogo, estos terroristas siguen atentando contra la integridad y tranquilidad. Fuentes de inteligencia indicaron que estos hechos podrían ser en respuesta a la muerte en operaciones militares de alias Tubia la semana pasada. Era comandante del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, un objetivo de alto valor que delinquía en Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. Continúan los acercamientos entre integrantes de los partidos que han presentado observaciones a las reformas del gobierno. A esta hora se espera una definición por parte del liberalismo. Juan Carlos González lo saludó y le preguntó si ya se sabe qué dice el expresidente César Gaviria. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues se ha movido bastante hoy el tema político alrededor de la reforma a la salud. Hace pocos minutos la bancada de Senado del Partido Liberal le dio facultades extraordinarias al presidente de esta colectividad, César Gaviria, para que se reúna con los presidentes del partido de la U y también con el Partido Conservador y tomar decisiones definitivas de cara a la reforma a la salud. La decisión de la bancada será apoyar a lo que indique el expresidente César Gaviria y tomar la decisión definitiva antes del debate que se dará en menos de 48 horas en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Otro de los puntos importantes fue la reunión que tuvieron hoy el partido de la U, Partido Conservador, donde ya tomaron algunas posiciones y condicionaron el apoyo a la reforma a la salud. Los partidos Conservador y de la U condicionaron su apoyo a la reforma a la salud. Que desarrollan esos 12 puntos, repito, acordados previamente con el gobierno nacional. Mientras eso no se suceda, el partido no puede acompañar por decisión unánime la reforma a la salud. Lo que vamos a hacer es a defender unas proposiciones que salen de unos acuerdos que hicimos con el presidente de la República. Vamos a respetar las líneas rojas del presidente, pero por supuesto vamos a incluir los acuerdos. El ministro del Interior, Alfonso Prada, destacó la posición de las bancadas. Lo que acaban de decir el Partido Conservador y el Partido de la U es apoyar el proyecto de reforma a la salud que presentó el gobierno con las modificaciones que ellos quieren proponer. La bancada de los integrantes de las curules de paz aún no tienen una postura definida. Tenemos todavía algunas proposiciones para hacer encaminadas a mejorar la ponencia. De otro lado, los ponentes de la propuesta se reunieron con la ministra de la Salud, Carolina Corcho, para definir las alternativas de financiación de la reforma. Estamos ratificando es que no hay ningún tipo de riesgo fiscal y lo que vamos a tener es una garantía
un aseguramiento en la financiación. Y vamos a recoger las proposiciones de las bancadas a través de los representantes que tienen en la Comisión Séptima. El próximo jueves se adelantará el primer debate de la reforma a la salud. Esta semana será el primer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Siguen las preocupaciones de la CPS frente a la iniciativa. Agremiaciones de la CPS en el país como ASEMI y Gestar Salud manifestaron su preocupación por la transformación de sus funciones planteada en la propuesta del gobierno. La CPS desaparece y, por lo tanto, el seguro individual de la salud se encontraría amenazado. El Ministerio de Salud y Protección Social negó que estas vayan a desaparecer. Se pueden convertir en gestoras de salud y vida, solo que ya no manejarían recursos. A las empresas promotoras de salud también les preocupa cómo va a ser financiado el nuevo sistema. Las auditorías se harán solamente de forma posterior, cuando hoy tenemos un sistema en donde se hace una revisión previa, durante y después de la prestación de los servicios. El gobierno recordó la deuda de más de 23 billones de pesos de la CPS, por lo que la ADRE será clave para superar el déficit. Superar una crisis de flujo de recursos y mantener recursos suficientes en las clínicas y hospitales. Las agremiaciones del sector señalaron que la propuesta no soluciona los problemas actuales del sistema, como la falta de especialistas y las nuevas opciones de financiación. El Gobierno Nacional anunció medidas especiales para contrarrestar las dificultades sociales, económicas y de conectividad aérea que enfrenta el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Luisa Barberi, buenas noches, usted tiene los detalles. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Por medio de un decreto que trabajan en conjunto varios ministerios, el Gobierno Nacional busca declarar la isla de San Andrés y Providencia como una zona de frontera, lo que significa, entre otros beneficios, que las aeronaves puedan abastecerse de combustible con tarifas diferenciales. El gobierno ha dicho que el anuncio oficial de estas medidas lo hará mañana a las 3 de la tarde en la isla de San Andrés. El gobierno busca establecer un cupo de combustible Jet A1 sobre los volúmenes máximos con beneficios tributarios que serán distribuidos en el archipiélago para el abastecimiento de aeronaves que presten el servicio de transporte aéreo. Nosotros hasta este momento no teníamos a San Andrés como uno de los municipios que es objeto de los subsidios que se cubren a través del Fondo de Estabilización de Precios a la Gasolina, vía lo que nosotros llamamos el subsidio de fronteras. Eso es lo que acaba de cambiar. Adicionalmente, plantean un descuento en el valor de las tasas y derechos que son cobradas al pasajero por el uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla. Y también buscan fijar un arancel de 0% a las mercancías que ingresen desde el Puerto Libre de San Andrés al resto del territorio aduanero nacional. La creación de un crédito no subsidiado, un crédito a bajas tasas de interés por 100.000 millones de pesos para hostales, para agencias de viajes, para todo lo que tiene que ver con el turismo en las diferentes regiones. El ministro de Comercio, Germán Umaña, puntualizó que pese a la crisis de las aerolíneas, el turismo creció en Semana Santa. En San Andrés, en medio de la crisis, la comunidad le pide al gobierno nacional la disminución de precios de la canasta básica. Carlos Barraza, periodista de Radio Nacional, nos tiene el reporte. Y es que a raíz de la crisis económica vivida en la isla de San Andrés por estos días, ante el bajón del segmento del turismo, la ciudadanía se está pronunciando. En parte están solicitándole al gobierno nacional que las medidas de emergencia que por estos días se estarían decretando en favor de la comunidad deban ayudar a aliviar los gastos de la canasta familiar. Al gobierno nacional se le solicita que nos garantice, dentro de ese propósito de implementación de la ley de frontera para San Andrés, de que estos beneficios vayan directamente a la canasta familiar de los hogares isleños. En San Andrés, la ciudadanía solo está a la espera que el gobierno nacional pueda sancionar estos decretos de emergencia económica que permitan aliviar las cargas y los costos en las islas. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Las últimas semanas han sido cruciales para el desarrollo del turismo en Colombia. La crisis de las aerolíneas generó cifras negativas para las empresas turísticas. El sector espera el respaldo económico del gobierno.
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, reveló que esta Semana Santa no representó altos ingresos para el sector. Hemos advertido una afectación en las ventas de las agencias de viajes de aproximadamente un 30% en la cuota del mercado nacional. Según el informe entregado por ANATO, la región más afectada por esta situación fue la costa Caribe. Los destinos más alejados de la región central, como la costa Caribe, han sido los más afectados por esta coyuntura. Tal es el caso de San Andrés. Debido a esta problemática generada, entre otras razones por la crisis de las aerolíneas Ultra y Viva Air, las agremiaciones turísticas le pidieron soluciones al gobierno. La eliminación del IVA en los servicios hoteleros y turísticos y la reducción del IVA del 19% al 5% en los tiquetes aéreos. También brindarle un mayor apoyo a San Andrés. Ante esta situación, el gobierno estaría listando 2 decretos para mitigar la crisis económica que ha afectado a varias regiones del país, siendo la más afectada el archipiélago de San Andrés y Providencia. En RTVC Noticias hacemos seguimiento a la evolución del volcán Nevado del Ruiz. Autoridades nacionales y regionales se mantienen en alerta frente al nivel de actividad naranja del volcán. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la eventual erupción podría darse en cuestión de días o también semanas. Y aunque algunos indicadores han bajado, otros han aumentado. Yajaira Perea, actualización de este tema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo nuevo son las cifras entregadas por el Servicio Geológico Colombiano, en las que deja ver la máxima altura alcanzada por la columna de gases y ceniza desde que empezó la actividad naranja del volcán. Y vamos a revisar las imágenes. Vamos a verlas aquí en pantalla. Vamos a empezar con el 1 de abril, cuando fue 1.300 metros la altura que alcanzó la nube de humo. Vemos ahí una panorámica del volcán, una imagen con un tanto nube un poco nublada. Vamos ahora al 7 de abril. Aquí la altura de la columna fue de 1.200 metros de altura. Vemos ahí una fumarola un poco más densa. Vamos ahora al 11 de abril, hoy, cuando se registró la columna de ceniza más alta desde que inició esta declaratoria de nivel naranja. Son 2.300 metros. Y para comprender el alcance y el aumento de esta columna de gases, hablamos con un experto aquí en RTVC Noticias. El volcán Nevado del Ruiz continúa inestable y en nivel de actividad naranja. El Servicio Geológico Colombiano reportó que la columna de gases y ceniza de hoy es la más alta registrada desde la declaratoria de alerta naranja. Es material muy fino que está siendo emitido por el volcán hacia el exterior y que se evidencia precisamente en términos de la actividad volcánica cuando un volcán está ya o en proceso de erupción o previo a una erupción, como lo hemos visto en el volcán Nevado del Ruiz. En las últimas 24 horas, la fumarola alcanzó 2.300 metros. Que se evidencia precisamente en términos de la actividad volcánica cuando un volcán está ya o en proceso de erupción o previo a una erupción, como lo hemos visto en el volcán Nevado del Ruiz. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la actividad del volcán Nevado del Ruiz ha cambiado. Ahora la atención de los expertos se centra en los movimientos de fluidos al interior del volcán. Entre más alta sea esa columna, lo que nos está indicando es que hay una mayor acumulación de presión en la cámara magmática, un proceso de degasificación del magma mucho mayor y también una mayor acumulación de volátiles. El organismo insistió en que el nivel de actividad del volcán se mantiene en alerta naranja y así permanecerá por varias semanas. En Caldas trabajan en varios ejes viales que servirían como ruta de evacuación ante una eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz. Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional, tiene la información. En el municipio de Villa María Caldas, la localidad más cercana al volcán Nevado del Ruiz, actualmente la Secretaría de Infraestructura Departamental trabaja en la reparación vial de al menos 3 tramos para despejarlos de caída de material vegetal o deslizamientos, pues ahora son rutas de evacuación que rodean la montaña volcánica en caso de emergencia. Con el Ejército Nacional venimos realizando las atenciones en estos ejes viales para tener una transitabilidad óptima y así poder
darles a los diferentes usuarios que están en esa zona de influencia que puedan salir rápidamente en caso de una posible emergencia que se pueda dar en ese sector. En materia de movilidad también reiteramos que la vía Manizales-Murillo presenta cierres temporales, especialmente en el día, como medida preventiva de las autoridades de tránsito en la capital caldense ante la actividad del volcán Nevado del Ruiz, que continúa en nivel naranja. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Los habitantes de Murillo, Tolima, le piden a las autoridades que censen a la población que debería evacuar la zona. También destacaron la necesidad de tener elementos de protección. Diana Guzmán, periodista de Radio Nacional, tiene los detalles. La exigencia la hacen los habitantes de la vereda La Cabaña de Murillo, municipio del norte de Tolimense. Son 50 familias las que viven muy cerca al Nevado del Ruiz y ellos aseguran que ya se empiezan a ver afectados por los gases y las cenizas que expulsa el nevado, por lo que dicen que necesitan con urgencia los kits de seguridad y de protección. Para que nos colaboren con unidades de kit, de emergencias, tapabocas, nos han censado. Son 50 familias las que viven muy cerca al Nevado del Ruiz. Ellos siguen esperando por parte de los organismos de emergencias y las autoridades gubernamentales que les entreguen los kits de protección y de emergencias. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Las autoridades de Antioquia realizaron un consejo de gestión del riesgo en los municipios con cercanía al Nevado del Ruiz. Esto con el propósito de que no se vean afectados por caída y material volcánico. Ismael los saludó y le preguntó, ¿qué dijeron las autoridades? Mateo, cordial saludo. Pues el llamado es a la calma para los habitantes de estos nuevos municipios que están muy cerca al volcán Nevado del Ruiz. Especialmente la mayoría están ubicados en el suroeste y en el oriente del departamento de Antioquia, pero también les dijeron que estén muy alertas a cualquier alerta o medida que ordene, en este caso, el Servicio Geológico Colombiano. Caramanta, Támesis, Valparaíso, Sonsón, Jardín, Nariño, Abejorral, Argelia y La Pintada son los 9 municipios antioqueños más cercanos al volcán Nevado del Ruiz que están en monitoreo permanente. Lo que buscamos es darles un parte de tranquilidad a los alcaldes, a los consejos municipales de gestión de riesgo, con el fin de que ellos transmitan a sus comunidades esta información. Sin embargo, no quiere decir que no debemos estar atentos. Las autoridades recomendaron a los pobladores de estos municipios mantenerse atentos a la información que se entrega sobre la evolución del fenómeno. Y dependiendo también de la velocidad y la dirección del viento, este podría ser uno de los fenómenos que nos podría impactar en Antioquia, la caída de cenizas volcánicas específicamente. La alerta para estos municipios es por posible caída de ceniza y material volcánico en caso de una erupción. Una defensora de derechos humanos fue atacada con ácido en Tunja. Según el parte médico del hospital para el cual ella trabaja como enfermera, la víctima tuvo quemaduras en rostro, torso y piernas. El parte médico del Hospital San Rafael de Tunja dice que la víctima tuvo quemaduras en un 4% de su cuerpo. El ataque afectó el hemisferio izquierdo de su rostro. Sin embargo, en primera medida se ha determinado que no requiere cirugía plástica y se está evaluando las repercusiones en la movilidad. El alcalde de Tunja aseguró que la lideresa ya tiene aprobación de la UNP para un esquema de seguridad desde diciembre del año pasado, pero no se lo han entregado. Hemos enviado más de 18 comunicaciones, oficios, notificaciones, solicitudes, reiteraciones para que se dé cumplimiento a la resolución del 20 de diciembre emitida por el CERREM, donde se solicita la implementación de un esquema de seguridad tipo 1 para la lideresa, el cual no ha sido atendido. La policía verifica las cámaras de seguridad para tener información sobre su agresor. Y en Bogotá, habitantes de la localidad Bosa hallaron el cadáver de un hombre envuelto en bolsas transparentes y lonas blancas. Tenía heridas de arma de fuego en la cabeza. En la capital ya son 21 los casos reportados en lo que va de este año. En el barrio Villaema, en la localidad Bosa, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre envuelto en plástico transparente, abandonado en una carreta, cubierto de basura y lonas. Hoy a las 8:30 de la mañana recibimos una llamada por parte del 123, donde nos informa de un cuerpo hallado. Inmediatamente el cuadrante 24 llega al lugar donde hay una zona boscosa y es encontrado un cuerpo. Según el primer reporte del CTI, la víctima presentaba 2 heridas con arma de fuego. Este cuerpo es hallado con algunos signos de violencia en la parte de la cabeza. De igual manera se encuentra un lago hemático. En estos momentos pues ya está en proceso de investigación para esclarecer e identificar cómo fueron las lesiones.
La mayoría de cuerpos han sido encontrados en localidades donde se disputan rentas criminales del microtráfico. Ciudad Bolívar, 6 cuerpos, Kennedy 4, Bosa 4, Tunjuelito 2, Rafael Uribe 1, Santa Fe 2 y Fontibón 2. El año pasado se reportaron 23 cuerpos embolsados y en solo 3 meses del 2023 la cifra está en 21. En Yondó, Antioquia, 2 hermanos gemelos de 2 años de edad murieron intoxicados, al parecer en un hecho de negligencia en el que está involucrado su padre. Ismael Tobón, regresamos con usted. ¿Qué información hay sobre este caso? Daniela, pues este hecho ya está en conocimiento de las autoridades de salud del departamento de Antioquia, como también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que junto a las autoridades judiciales se van a encargar de indagar qué tipo de sustancia de uso agrícola le habría aplicado, o más bien dado, el padre de estos 2 menores de edad que lamentablemente llegaron sin signos vitales al Hospital César Uribe Piedradita del municipio de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño. Según la madre de los 2 hermanos gemelos de 2 años, estaban con fiebre y para no llevarlos al hospital, el padre decidió aplicarles un desinfectante de uso agrícola y veterinario en su cuerpo. Domingo me llamó él y me dijo, Kelly, los niños están enfermos, no se paran de la cama, no se mueven, no comen, tienen mucha fiebre. No sé hasta dónde será verdad que a mis hijos los bañaron con veterina. Al parecer, al inhalar el químico, los niños empeoraron y los llevaron al hospital de Puerto Berrío, pero llegaron sin signos vitales. Los niños se encuentran en la morgue del municipio de Puerto Berrío, pendientes de que se les haga su necropsia respectiva. Y las autoridades de salud del departamento y el ICBF investigarán lo que sucedió con estos menores de edad. Y en Soledad Atlántico, una bebé de 1 año murió ahogada, al parecer por un descuido de sus familiares. Las autoridades investigan este caso. Zaina Gámez, ¿qué fue lo que pasó y qué dicen las autoridades? Hola Mateo, muy buenas noches. Este caso se registró en el barrio Terranova 2 del municipio de Soledad Atlántico. La madre nos comenta que fue su hija de 3 años quien le contó que su hermanita se encontraba dentro del tanque con agua. Rápidamente fue sacada y auxiliada y trasladada a un centro asistencial donde desafortunadamente llegó sin signos vitales. Dana Paola, de tan solo 1 año de nacida, murió cuando cayó a un tanque de agua cuando jugaba con su hermana, mientras que su madre se encargaba de los oficios del hogar. Estábamos afuera limpiando el perro, pero yo dejé a la niña, ya lo que limpié el perro, yo dejé a las niñas allá jugando. Y me vine a hacer aseo. Tenía ese pote amarillo aquí puesto para empasear. Pero me entretuve en cocinar. Y como tenía música puesta, yo estaba por aquella parte, pero ya yo había terminado de hacer todo y estaba vaciando. Rápidamente la bebé fue auxiliada por su madre, quien en medio del desespero la llevó al centro asistencial más cercano, donde ingresó sin signos vitales. Él se paró y la puso en el piso a intentar darle los primeros auxilios, pero no reaccionaba. Abrí el portón y la vecina de al lado todavía así corrió a buscar un motocarro. Por su parte, las autoridades indagan sobre lo sucedido para esclarecer los hechos y determinar las causas de la muerte de la menor de edad. Una jueza de control de garantías liberó a los 3 jugadores del Once Caldas que habían sido capturados por extorsión. La fiscalía solicitó no enviarlos a la cárcel por considerar que no son un peligro para la sociedad. Antes de quedar libres, los 3 futbolistas firmaron un acta donde se comprometieron a no salir del país y presentarse ante el juzgado durante los primeros 5 días de cada mes. Que aquí pasó mucho, porque no imponer una medida no privativa de la libertad, como lo solicita la Fiscalía, es decirle a ellos, observemos esta audiencia, que no ha pasado absolutamente nada, y vaya y sigan haciendo exactamente lo mismo. Así las cosas, esta juez de control de garantías decide imponer las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Según la Fiscalía, los jóvenes deportistas no son considerados un peligro para la sociedad. No obstante, los imputados continuarán vinculados al juicio por presunta extorsión. Ahora, yo quiero que tengan claridad en algo. La investigación aquí no ha terminado. La Fiscalía tiene un tiempo. Tiene los celulares de ustedes. ¿Perfecto? La Fiscalía puede realizar más actos de investigación. Durante la diligencia judicial, los jóvenes no aceptaron cargos.
La UAESP fue condenada a pagarle más de 64.500 millones de pesos al concesionario del relleno sanitario Doña Juana. El operador y centro de gerenciamiento de residuos pretendía un pago de 1,2 billones. Vamos con Katy Sánchez, que tiene la información. Katy, cuéntanos más detalles, por favor. Muy buenas noches. Este pleito empezó en el año 2010, cuando entre el distrito y el CGR habían llevado a cabo un contrato por 230.000 millones de pesos en el que quedaban que en los próximos 15 años pues se limpiaba el relleno sanitario Doña Juana. Sin embargo, a medida del tiempo, al CGR no le alcanzó el dinero y empezó a pedir dinero al distrito. El distrito se acogió a lo que ya se tenía firmado y dijeron que no les iban a dar ni un peso más. Enseguida, 1,2 billones de pesos. Eso fue lo que pidió el CGR al distrito. Fue una demanda que hoy en día hizo que sacaran un fallo y son 65.000 millones de pesos los que tiene que pagar el distrito al concesionario Doña Juana. Un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá dio a conocer el fallo en el que condenó al distrito a pagarle al operador de Doña Juana más de 64.500 millones de pesos, cifra inferior a lo pedido por el operador, 1,2 billones de pesos. Declarar que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, incumplió la ley y el contrato al no observar ni atender en debida forma sus deberes de vigilancia, control y de revisión respecto del contrato de concesión número 344 de 2010. El CGR y el distrito hicieron un contrato en 2010 por 229.742 millones de pesos. El contratista asumió la operación del relleno y empezó a reclamar que necesitaban más dinero porque no alcanzaba para cubrir las obligaciones, en especial la de optimizar la planta de tratamiento de lixiviados. La alcaldesa Claudia López dijo que analizarán el fallo. Los bogotanos no tendremos que pagar 1,2 billones de pesos que pretendían, ni podrán obtener una licencia nueva para seguir operando el relleno más allá del 2024. En la lectura del fallo también se dio a conocer que CGR deberá pagarle a la UAESP la suma de 4.200 millones de pesos por incumplimientos en condiciones específicas del contrato. La Contraloría de la capital del país y la Secretaría de Gobierno firmaron un pacto para que las 20 alcaldías locales se pongan al día con obligaciones en mora y así evitar sanciones. Más información en Bogotá 24/7. La fecha máxima para pagar el impuesto de industria y comercio se vence el próximo viernes 14 de abril. Después del plazo, los contribuyentes asumirán sanciones por extemporaneidad e intereses moratorios y así lo anunció la Secretaría Distrital de Hacienda. A partir de hoy, la alcaldesa sostiene reuniones en Washington con altos representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Presentará los avances en proyectos de infraestructura de movilidad multimodal, como la segunda línea del Metro de Bogotá. La cifra del día son los 2.000 uniformados de la policía que reforzarán la seguridad en el sistema de transporte masivo Transmilenio. La voz del día en Bogotá es la de los comerciantes y conductores afectados por el trabajo de demolición del puente de Venecia, obras que durarán más de 31 meses. Y Venecia corre riesgo de pronto de fracasar en cuanto al comercio, por eso, porque nadie tiene dónde estacionar. Aquí en Venecia no hay parqueaderos para que un visitante guarde su vehículo y haga sus compras. Un poquito complicado, tener paciencia, aguantarnos el trancón porque no más, no hay nada que hacer. Habitantes de la Comuna 12 de Buenaventura denunciaron el confinamiento que sufren por culpa de los enfrentamientos entre grupos armados que se registran desde hace al menos 4 días. Más noticias en el siguiente Panorama Nacional. En el departamento de Nariño, las autoridades solicitaron la presencia del director de gestión de riesgo a nivel nacional con el fin de atender la emergencia que se presenta en los municipios del norte debido a las fuertes lluvias que han dejado deslizamientos de tierra, puentes caídos y también algunos establecimientos educativos en riesgo. Continúa el paro en el departamento de La Guajira debido a la falta de alimentación y transporte escolar. Esta manifestación ya completa más de 2 semanas y los manifestantes aseguran que no levantarán el paro hasta tanto no se concrete una reunión con el gobierno departamental y nacional. En el Chocó, 3 municipios de la subregión del San Juan se encuentran incomunicados por averías de un puente, esto en el municipio de Río Iró.
El colapso de la estructura metálica deja afectados especialmente a los municipios de Río Iró, también Condoto y Novita. En Bucaramanga fue capturado un adulto mayor de 69 años quien, según las autoridades, estaba agrediendo sexualmente a su hija biológica de 9 años. Los hechos ocurrían mientras la madre se encontraba en el extranjero. El hombre ya fue dejado a disposición de la Fiscalía, donde fue condenado a 13 años de prisión. Esta es la imagen que tardó horas en producirse. Es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su llegada a Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Allá celebrará el aniversario número 25 del acuerdo de paz que puso fin a décadas de violencia en esa provincia británica. Algunos incidentes de violencia estallaron en la ciudad fronteriza de Londonderry cuando jóvenes encapuchados lanzaron bombas incendiarias contra vehículos de la policía, por lo que a esta hora Belfast tiene un robusto esquema de seguridad para garantizar la seguridad de Biden. Y justamente el primer ministro británico Rishi Sunak recibió al mandatario estadounidense de 80 años en el aeropuerto. Se espera que Biden mañana haga un importante pero corto discurso sobre la importancia de la paz norirlandesa. Camila Bradford tiene más detalles. Camila, adelante y buenas noches. Buenas noches. Que Joe Biden visite Belfast tiene que ver con que la paz en Irlanda del Norte fue posible gracias a la mediación de Washington, Dublín y Londres. Estos 25 años son la oportunidad para que Estados Unidos reitere su apoyo a una paz de la que se han escrito miles de libros y que se volvió manual para países como en Colombia. Pero ojo a este dato, también es la oportunidad para Biden de reencontrarse con sus raíces ascendentes, porque muy cerca, en Ballina, en Irlanda, emigraron sus ancestros en el siglo XIX para hacer vida en Pensilvania. Parecen muros, pero son las cicatrices que le quedaron a Irlanda, los tatuajes que dan cuenta de un pasado de dolor. Ocurrió en la del norte. Estas estructuras de concreto son narraciones frías que mantienen en pie el recuerdo, o mejor, los dolores de una guerra, la que finalizó hace 25 años, paredes kilométricas que solían separar a hermanos. En un mismo punto geográfico había interpretaciones muy distintas del suelo habitado. Una católica, aspirante a fundirse con la vecina homónima Irlanda, y una protestante, mayoritaria, que hacía fuerza para seguir perteneciendo al Reino Unido. Esas orillas políticas, porque siempre los extremos son nocivos, se hicieron religiones abismalmente opuestas. Durante 30 años, desde 1968 hasta abril, pero del 98, se veían así. 1950 días de una diferencia que significó más de 3.000 muertes. El grupo armado Ejército Republicano Irlandés, IRA, se hizo mundialmente conocido a fuerza de bombas y ataques. Guildford, Woolwich y Birmingham dejaron de ser pubs para dar nombre a sus golpes, atentados uno tras el otro en suelo británico cuando Londres entró a controlar la región. Grupos paramilitares protestantes les respondían. En medio, como siempre ocurre, la población civil, que es lo mismo que decir la gente de cada día. Hoy, ausencias y solo recuerdos. Un estrechón de manos luego de maratónicas negociaciones convirtió esa enemistad de vecinos en referente para los procesos de paz en el mundo. Una paz imperfecta, como suele ser la paz, llegó el Viernes Santo del 98, susceptible a quebrarse, pero allí sigue. Paz vigorosa durante un cuarto de siglo. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Empezamos a hablar de Atlético Nacional, uno de los equipos de esta ciudad, porque después de perder por la Liga ante el Junior de Barranquilla, pues se generó malestar en la hinchada y en un sector del periodismo. Hay que decir que igual Atlético Nacional es primero de su grupo en la Copa Libertadores y es quinto de la Liga Colombiana. El entrenador de Nacional considera que un error individual no condiciona la calificación grupal. A mí, yo no soy esclavo del resultado. Mi análisis
siempre es de aquello que hacen los jugadores, y jugaron muy bien. Sin embargo, eso le hace perder puntos que desesperan a la hinchada y al periodismo. Mira, ustedes hacen preguntas y hacen aquilo que la gente quiere escuchar. Este tema de hablar de, mira, porque esto no es análisis, porque ustedes no tienen condiciones de analizar de manera profundizada, ¿ok? Porque piensan que saben, pero saber sin practicar todavía no sabían. Los números muestran que Nacional es quinto de una liga donde clasifican 8 y es primero de su grupo en la Copa Libertadores. Pero no ha pasado nada, no ganamos los 3 puntos, estamos ahí metidos, todos nosotros no estamos, lógicamente estamos tristes porque por aquello que ha jugado merecemos ganar. En una liga de 20 fechas, un equipo que gane 2 partidos consecutivos se pone primero. El mensaje del entrenador es claro. Este discurso ahí popular, para mí no basta nada. Por eso que Sudamérica está así. Mucho discurso popular y pocas acciones que son necesarias. Y listo. Y hablemos ahora de la Champions League porque comenzaron los cuartos de final y con esto también comenzaron los goles y las goleadas por parte del Manchester City ante el Bayern Múnich por 3-0 y por otro lado la sorpresa también la dio el Inter venciendo al Benfica. Aquí los goles nos los trae nuestra compañera Paula Fresneda. El Etihad Stadium vivió un festival de goles al estilo Guardiola. Al Madrid y Chelsea en el Santiago Bernabéu y Napoli visitando al Milan. Juegos a disputarse a las 2 de la tarde. Principal de Mario Bros porque ya se estrenó la película, pero antes de que ustedes saquen sus propios juicios y lleguen a sus conclusiones, yo quiero que hablemos un poco de la historia de Mario Bros para entender de dónde viene esto que dice la gente. Pues resulta que es un videojuego de arcade. Arcade son estos muebles gigantescos que ustedes jugaban en la tienda con palanquitas, de 1983, creado por un japonés que es el mismo creador de Donkey Kong, que es el videojuego que sale de King Kong. Resulta que ahí había un personaje que era barrigón, bigotón, de gorra, que luego se convirtió en Mario Bros. Mario Bros es un fontanero italoamericano que tiene que defender a Nueva York de todas las criaturas y las porquerías que salen de las tuberías. De ahí salen, por supuesto, las tortugas y los hongos en los que uno salta. Y el rey de esas criaturas horrorosas es Koopa, que ha raptado a una princesa que Mario tiene que rescatar. Entonces, ¿cuál es la crítica acá? Resulta que plantean a los hombres todo el tiempo como sujetos. Son los que corren, son los que salvan, son los que tienen aventuras, son los que hacen estrategia, y a las mujeres como objetos. Simplemente están secuestradas ahí esperando a que las rescaten y se vuelve una forma de tener el trofeo, ¿no? La rescaté y tengo el trofeo, o de hacer el daño. Koopa se la quitó a Mario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Estarán diciendo allá, ay, pero es que no hay que tomarse las cosas tan en serio, la vida no es tan literal. Pues bueno, resulta que hay un medio canadiense que se llama Feminist Frequency que lo explica muchísimo mejor que yo. Miren esto. He escuchado que en el juego del patriarcado las mujeres no son el oponente, son la bola. Por ejemplo, si pensamos en Super Mario como un juego contra Bowser, el rol de la princesa Peach es ser el balón. Y también hay una socióloga experta en asuntos de género que se llama Susan McLaren, que dice lo siguiente: la semilla del feminismo es esa desigualdad simbólica y violenta que hay entre hombres y mujeres, el hacer que los hombres sientan que son dueños de las mujeres. Entonces, claro, si uno pone al niño desde chiquito a jugar algo en el que rescata a la mujer como trofeo, pues eso va haciendo mella. Y si no me creen a mí, no importa, créanle entonces a Chris Pratt, que dice esto. Tengo 2 hijas y me encanta la idea de que puedan verse en ella, no como alguien que necesita ser rescatado, sino como alguien que está dispuesto a unirse a un equipo y ser parte del equipo que hace el rescate.
Monetario Internacional estima que las economías de Latinoamérica y el Caribe crecerán ligeramente en 2023, pero continuarán afrontando una alta inflación. El FMI disminuyó sus proyecciones sobre la economía colombiana. En octubre pasado, la estimación de crecimiento era de 2,2%. Ahora cree que alcanzará solo el 1% en 2022. Para 2024, aumentaría ligeramente la velocidad y llegaría a 1,9%. Sobre los pronósticos económicos, el presidente Gustavo Petro dijo: Ante la crisis mundial, nuestra propuesta es cambiar deuda por acción climática de las naciones del mundo. En Colombia, la inflación llegó a 13,34% y las tasas de interés al 13%. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional advirtió que las tasas de interés volverán a bajar a niveles previos de la pandemia cuando la inflación esté bajo control. En 4.516 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa una disminución de 47 pesos. A $1.90 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 49.000 pesos y llegó a 1.994.000 pesos. La producción de aceite de palma en el primer trimestre de 2023 creció 5,3% frente a 2022. Las ventas alcanzaron las 506.000 toneladas. De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito, en marzo de 2023 se matricularon 17.200 vehículos nuevos, lo que representa una disminución del 17,2% frente a marzo de 2022. Fue reprogramada la audiencia de Day Vázquez ante la Procuraduría por petición directa del propio Nicolás Petro. Esta y otras informaciones en Noticias en un minuto. La policía capturó a 2 hombres en Bogotá con armas de fuego. El primer sujeto fue detenido en Suba, a quien se le incautó un proveedor con 35 cartuchos para fusil. La segunda captura se produjo en un articulado de Transmilenio, donde un sujeto portaba en su bolso 2 armas de fuego con munición. La Procuraduría le pidió a la Superintendencia de Transporte acciones urgentes para que Ultraer regrese la plata de los tiquetes a más de 300.000 afectados. El Consejo de Estado señaló que las cervezas sin alcohol no deberán pagar impuesto por consumo. Los magistrados del Alto Tribunal recordaron que según un decreto en 2012, las bebidas que contengan menos de 12.5 grados de alcohol no serán consideradas como cervezas, sino como alimentos. Fiscalía imputó a Salvatore Mancuso y otros 24 exintegrantes de los grupos paramilitares por más de 5.200 hechos violentos ocurridos en el norte del país. Entre los delitos atribuidos hay casos de homicidio, desaparición forzada, violencia basada en género, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. El ejército birmano lanzó un ataque aéreo contra un evento de inauguración del grupo disidente Gobierno de Unidad Nacional. El bombardeo dejó unas 30 personas muertas en Sagaing. Más noticias del mundo a continuación. La erupción del volcán Shiveluch en la región rusa de Kamchatka generó enormes columnas de ceniza de hasta 10 kilómetros de altura que amenazan la aviación. Tras la emanación, las autoridades emitieron un código rojo ante la posibilidad de que puedan producirse explosiones de hasta 15 kilómetros de altura. Casas y vehículos han quedado cubiertos de una gruesa capa de cenizas. Autoridades chinas impondrían una inspección de seguridad de herramientas desarrolladas en el país basadas en inteligencia artificial, tal como es el caso de ChatGPT. Contempla un proyecto de reglamentación. Con esta iniciativa, el gobierno pretende garantizar el desarrollo sano de la tecnología de inteligencia artificial. La Administración del Ciberespacio de China publicó el proyecto, que está abierto a comentarios del público. El gobierno de Estados Unidos exigió nuevamente la liberación del periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, quien fue detenido y formalmente acusado de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad ruso. El secretario de Estado, Antony Blinken, en su cuenta en Twitter aseguró que el reportero fue detenido injustamente. Gershkovich podría pagar hasta 20 años de cárcel. Atentos quienes estén interesados en cursar una maestría en administración de empresas en el exterior. Tienen una interesante opción aquí en Oportunidades de RTVC Noticias, así que tomen nota. En oportunidades de estudios en el exterior, vaya a la página web.icetex.go.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción MBA en International Management.
Lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de 26 y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7 sobre 5, contar con mínimo 3 años de experiencia profesional, entre otros. Atentos, el programa se realizará en un periodo primero en París, segundo periodo en Berlín o Londres y la especialización en Madrid o Turín. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 24 de abril de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Las autoridades de movilidad en Bogotá reportan a esta hora represamiento en la calle 80, la avenida Suba y también la Caracas. En el transcurso de la tarde también se presentaron bloqueos por manifestaciones a la altura de la Universidad Nacional en la avenida NQS con calle 45. Algunas rutas de Transmilenio se vieron afectadas y ciudadanos tomaron la decisión de caminar hacia sus viviendas. Y seguimos con más información deportiva, y es que ahorita estábamos hablando de partidos de la fecha número 12, pero ahora rápidamente ya comenzó la fecha número 13 con partidos destacados. La victoria abultada de la Equidad ante Once Caldas, se enfrentan también América y Águilas Doradas, muy buen duelo, y Independiente Medellín se enfrenta ante un muy necesitado Deportivo Cali. Aquí hablamos un poco más de lo que será esta fecha. Un mes y 8 días suma el blanco sin conocer el triunfo. El equipo anímicamente lo sintió muchísimo. No fuimos capaces de reaccionar. Y a la Equidad las Pascuas le llegaron con victoria después de 12 fechas. Un autogol y los tantos de David Camacho, Johan Rojas y Francisco Chaverra acabaron con una racha negativa en el Metropolitano. La jornada de martes la cierran dos de los que pelean los puestos altos de la tabla. Águilas Doradas le quiere seguir la pista a Millonarios. Para nosotros llegamos por circunstancias por encima de ellos tienen un partido menos, entonces la intención será ir allá a buscar el partido y ojalá poder ampliar esa ventaja a 4 puntos. Y visita al América de Cali, que es tercero con un punto de diferencia. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, imponer lo nuestro, que también nos ha ido muy bien, así que creo que va a ser un lindo partido. En Medellín saben que hay una tarea. El poderoso necesita retomar la senda del triunfo. Tratando de ser un poco más ofensivos, de generar más opciones de gol y goles, por ende. En el Atanasio Girardot esperan ante Deportivo Cali volver a sumar de a 3 en el duelo de este miércoles. El fútbol colombiano no para en momento clave de cara a cuadrangulares. Es una de esas canciones que todo el mundo puede tararear porque alguna vez la ha oído sin importar cuántos años tenga ni de dónde sea. Pues resulta que hoy uno de los integrantes de ABBA, que es la agrupación que cantaba esta canción, que es Lace Wellander, el guitarrista, falleció, tenía 70 años, le habían diagnosticado cáncer, no es seguro que esa sea su causa de muerte, no la han confirmado aún, pero es lo que se sabe hasta el momento. Y pasando a noticias más reconfortantes, resulta que hoy se estrenó la 4ª temporada de Profe en tu Casa, una producción de Señal Colombia que nació en la pandemia para acompañar a los niños, ya que los colegios estaban cerrados, y que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Así que Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, estuvo allá, preparó la siguiente nota y en este momento debe estar muy listo preparándose, esperando que sean las 8 para ver señora Isabel. Fe de Ratas es a las 8 de la noche. Vean la nota de Profe en tu Casa. El tiempo está en contra, pero con ideas y conocimiento podemos salvar el mundo. Regresó a la televisión pública la 4ª temporada de Profe en tu Casa, que en esta edición aborda el multiverso y recrea el ambiente de una agencia secreta. ¿Tantos meses de espera? Yo creo que estamos más que listos, ¿no crees? El programa educativo fortalece de manera entretenida las competencias en matemáticas, ciencias y lenguaje, así como hábitos de vida saludables, habilidades socioemocionales y de convivencia. La oportunidad que tenemos de llegar a los hogares y los niños, por ejemplo, ahorita que están en la mañana esperando que llegue su hora de colegio, pues qué bueno que aprendiendo, jugando y con retos sanos puedan aprender de las bondades del internet, porque es algo positivo, y de las redes sociales, pero sobre todo aprender a cuidarlos y proteger la vida. 3, 2, 1...
programa en vivo que experimenta la adrenalina de una forma especial. El comentario, el juego, el comentario que no esperábamos porque nos ha tocado también. Tendremos una serie de casos que resolver. Detrás de este formato creativo que nació en la pandemia, hay un equipo de pedagogos y expertos que tienen como reto conectar con estudiantes, profesores y padres de familia. Entre todos, con la ayuda de un experto invitado todos los días, vamos a resolver unos desafíos. ¿Están listos para estrenar nuestra unidad de élite? Televisión educativa que ahora podrá ver de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Señal Colombia, Canal Institucional y RTVC Play. Bueno, terminamos nuestra emisión central. Soy la más feliz con Profe en tu casa. Yo estaba esperando ese programa, le decía a Camila, bueno, ¿cuándo los vamos a volver a ver? Y ya, por fin. Invitadísimos. A mí también me encanta esa propuesta espectacular. Y bueno, vuelve. Sí, además porque sabe que yo creo que no aprenden solamente los niños, sino uno también, porque todos. vuelve y recuerda todo eso que yo cuando estaba más chiquita. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Y como les decía Laura, los dejamos con señora Isabel. RTVC Noticias, emisión central.